Bueno, yo soy abogada, soy candidata a magíster de Derecho Público con mención en Derecho Constitucional por la Universidad Católica. Eh, Participo como directora jurídica en la Fundación Equidad, que es el Departamento Jurídico y Derechos Humanos de la Fundación Equidad. También tengo una participación en el movimiento UNIR. Estamos en el Círculo Nueva Constitución y, y también participo en la comisión que se va a proponer el reglamento de la Convención Constituyente o Constitucional. Bueno, a mí me va a resultar muy fácil conversar con ustedes sobre este último tema, que es bien interesante, dado que es algo que está ocurriendo hoy en día, dado que ha ocurrido hace 10, 20, 30 años. Jaime me dejó un pie muy bueno, entonces muchas cosas de las que yo vaya a conversar, a ustedes les va a hacer mucho sentido, sin perjuicio de que me puedan preguntar y aquellas dudas que hayan ido quedando en los otros días que no han podido resolver, yo voy a tratar también de contestarles, tengan la mayor confianza. ¿Ok? Bueno, hay algo muy interesante en este proceso que estamos viviendo nosotros, y que dice relación con que este no es un proceso que nos haya pasado a nosotros como Chile únicamente, ni hoy, y tampoco es un proceso que haya ocurrido exclusivamente en Latinoamérica, o que solo haya adjudicado a Venezuela, o Perú, o Bolivia, sino que los procesos constituyentes son procesos que se han venido suscitando desde siempre, ¿ya? No es de extrañar que estemos en un momento en el cual nos cuestionemos la Constitución, porque mal que mal la Constitución refleja lo que es la sociedad. Ya decía un experto en materia constitucional, decía que la esperanza de la vida de una Constitución no supera los 19 años. Y eso es muy relevante porque puede coincidir con las generaciones, ¿cierto? Las generaciones van mutando en ideas, en intereses, en formas de expresión, y ya lo hemos visto nosotros el año pasado con los chiquillos que se saltaron el metro, son los sucesores, digamos, de la herencia que les dejaron los otros chicos, los del 2006. Son chicos que no vivieron el miedo que vivimos nosotros a opinar, porque en el mejor de los casos no podía llegar un lumazo, en el peor no íbamos a estar, digamos. Hubo una generación que quedó muy marcada con eso y nos costó mucho salir de ahí, mucho temor. Como decía Jaime Vallejo hace pocos minutos, eh, muchos de nosotros no quería hablar hasta hace poco por miedo a que se volviera el, el, el gobierno de facto, digamos, que se alzaran los militares. ¿Y por qué no? ¿A quién no le dio miedo lo que ocurrió con el joven que tiraron al río, cierto? Hemos visto que hay una escalada de violencia, o sea, la forma de reprimir de los carabineros hace prácticamente un año ha ido increciendo en violencia. eh, Quizás si antes tiraban al aire, después empezaron a disparar a derecho, mucha gente quedó dañada en sus ojos. Hoy en día están lanzando cabros al río, de hecho supimos que no había sido el único, ya había ocurrido en otra oportunidad, solo que no tuvo digamos, no fue noticia tanta, o quizás no fue tan evidente. Quizás tuvimos suerte de que mucha gente pudiera grabar lo que ocurrió, ¿cierto? Entonces, eh, Jaime nos contaba que, claro, el 15 de noviembre, entre la desesperación y
el miedo, digamos. Los partidos políticos se encerraron, entre comillas, para decidir una salida de paz. Y decidieron ellos, y tengo acá el acuerdo de paz, como le llamaron, ellos decidieron, fíjense, en el número 2, se impulsará un plebiscito en el mes de abril del 2020 que resuelva dos preguntas. Primera, ¿quiere usted una nueva constitución? ¿Apruebo o rechazo? Segunda, ¿qué tipo de órgano debiera redactar la constitución? Convención mixta constitucional, convención constitucional. Entonces, quizás muchos de nosotros en un principio dijimos, genial, se abrieron a la posibilidad de cambiar la constitución, pues la constitución nos representa, bien. Luego, a la segunda pregunta, convención mixta, convención constitucional. Y empezamos a entender lo que significa, ¿cierto? Pero nadie nos contó que no eran las únicas dos formas de cambiar una constitución. De hecho, hay más. Y hay los mecanismos utilizados para elaborar una constitución tienen varias etapas, sin duda, y que combinan distintas instancias ya de representación y también de participación ciudadana. Sin embargo, como lo vamos a ver aquí y ahora, hay otras formas de elaborar una constitución que puede llegar desde, porque todas son democráticas, pero tienen distintos grados de participación ciudadana. Algunas parten, como en el caso de nosotros, parten con una movilización social, ¿ya? Y y no miren en menos la movilización social, porque finalmente fue ella, y son estudios que lo avalan, muchas veces son las movilizaciones sociales las que motivan el cambio de las constituciones. Entonces, del movimiento que se produjo a partir del 18 de octubre del año pasado, Chile logró un cambio constitucional. Y eso es algo de lo cual nosotros debemos sentirnos orgullosos. Ahora, hay que tener claro que no existe la fórmula correcta ni la fórmula perfecta. Cada país tiene que decidir, ojalá con la mayor legitimidad posible, cuál es la fórmula que considera que es la más idónea. Y eso va a depender de varias cosas. No solamente va a depender de sus dirigentes, va a depender de la cultura, va a depender de la idiosincrasia, va a depender de qué tan involucrados estén los ciudadanos. En otras palabras, el grado de educación cívica, esa educación que nos quitaron, ¿recuerdan? Al gobierno de Ricardo Lagos. Ahora, Gabriel Negreto, voy a citarlo, que es profesor del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica, dice: cada país amolda el sistema de cambio constitucional a su realidad particular y a las demandas del momento, de modo que los modelos que se han utilizado en otros países nos pueden servir de guía, pero solo en grandes trazos. Entonces, los estudios han logrado circunscribir los modelos de cambios constitucionales en cinco tipos. Un tipo es vía poder del legislador, poder legislativo, ¿ya? Entonces, va a ser el poder legislativo, llámese Congreso, el principal actor en este camino para redactar la nueva Constitución, ¿ya? Por lo tanto, aquí no tenemos un poder constituyente, aquí tenemos un poder legislativo.
Han habido países que han utilizado este sistema. Brasil lo usó el año 88, El Salvador lo usó el año 92 y Corea lo usó el 87. Ahora, podrían formarse dentro del Congreso comisión, una comisión, un comité compuesto por un número determinado de parlamentarios con dedicación exclusiva, que es lo un poco, se asimila un poco a lo que sería la convención mixta, ¿cierto? Si se forma en comisión, bueno, hay países que han hecho esta técnica. Bolivia lo hizo el año 94, Nicaragua lo hizo en el año 95. Entonces, el Congreso va a redactar la Constitución, acuerda el nuevo texto, se ratifica, y esa ratificación puede ser o por el mismo Congreso, o por los ciudadanos, o por ambos. ¿Ok? Luego existe la opción Asamblea Constituyente, que no es lo mismo que Comisión Constituyente. La Asamblea Constituyente o Asamblea Nacional Constituyente es un órgano colegiado formado por ciudadanos electos por sufragio para discutir y diseñar la nueva Constitución. No ejerce funciones legislativas, como la anterior, ¿cierto? Tiene dedicación exclusiva. Y una vez que cumple el cometido, es decir, una vez que redacta la Constitución, se disuelve. La tendencia de las historias de los países ha mostrado que normalmente este tipo de mecanismo suele ser usado con posterioridad un referéndum, que es distinto a plebiscito. Y en ese caso los miembros que componen la Asamblea Constituyente actúan como representantes extraordinarios de la nación, ¿ya? Y lo que buscan es que son representantes de un importante grupo de sector. Un sector importante de la sociedad son los que representan los miembros de la Asamblea. Ya en algunos países, por ejemplo, se ha dado que este mecanismo ha establecido cuotas electorales o los llamados escaños reservados, ¿cierto? Para asegurar que las asambleas sean representativas. Ha sido el mecanismo más utilizado en Latinoamérica, especialmente con un 46% en los procesos que se han suscitado, seguido del Poder Legislativo con un 21%. Luego tenemos el Congreso Constituyente. En el caso de un Congreso o de un Parlamento Constituyente, no lo confundamos con el primero. Cuando hablamos de Congreso Constituyente, son personas que han sido elegidas con el voto popular, con el mandato especial de ejercer el poder constituyente originario. Y eso es lo principal, y es lo que lo diferencia en el caso del primero, que hablábamos del poder legislativo. Es lo que hablaba Jaime, ¿cierto? El pueblo le entrega el poder. El pueblo tiene el poder y lo entrega a un grupo que va a tener el poder constituyente originario. Ellos van a conformar y van a elaborar la Constitución. Ahora, en algunos países se ha formado este Congreso exclusivamente para elaborar la Constitución y una vez terminada empiezan ellos mismos a elaborar las leyes que van a facultar su puesta en escena, digamos. Por ejemplo, en Camboya el año 93. En otros casos ha ocurrido que este Congreso hace las dos voces. Voz constituyente, elabora constitución, y voz legislativa. Y en ese caso, el Congreso lo que hace es, se divide en dos, lo que hizo Sudáfrica en el año 96. O bien, forma comisión. Ya lo que pasó en Túnez el 2014. Tenemos también la Comisión Constituyente o la Comisión de Expertos. Este grupo es particular y es un poco lo que podría asemejarse a la de nosotros, que es la
ojalá sería como lo ideal la convención constituyente. ¿Por qué? Porque es un grupo de expertos, de personas consideradas relevantes que han tenido voz durante la discusión. Porque todos estos procesos constituyentes tienen etapas, tienen una etapa previa que muchas veces está motivada por una movilización social. Luego viene una etapa de conformación del órgano respecto del cual va a conformar la Constitución. En el caso de nosotros hay una etapa intermedia, que es la etapa del plebiscito, en donde se va a preguntar si efectivamente se quiere o no cambiar la Constitución y de qué y quién lo va a decidir. Pero en muchos casos hay países que simplemente no ocurrió, no hubo plebiscito. O sea, se vio que la ciudadanía manifestaba la intención del cambio constitucional y se conformó una comisión o una asamblea y después la ratificación ha venido después. En el caso de nosotros vamos a tener lo que le llaman el plebiscito de entrada y el plebiscito de salida. El voto para ratificar que queremos constitución y el voto para decir nos gusta esta constitución. Ahora, hay un último mecanismo, y esto se da en aquellos casos especialmente donde los países están en situaciones de guerra y ahí tienen que intervenir tratados internacionales con el objeto de finalizar los conflictos armados y finalmente instaurar épocas de paz y de periodo. Son bastante especiales, por ejemplo, en el caso de Bosnia y Herzegovina el año 95, se determinó un proceso constituyente y la constitución que se conformó en ese caso, que se elaboró, fue precisamente fue finalmente como un acuerdo, un anexo del acuerdo de paz que puso término a, bueno, décadas de conflicto, ¿cierto? Ahora, quiero retomar el punto de la participación ciudadana y ahí retomo lo que decía Jaime Baza a propósito de no bajar los brazos. La participación ciudadana es una tendencia, el alza de la participación ciudadana en temas políticos es una tendencia que viene desde hace varios años, que se ha visto motivada por también las redes sociales, la organización de los grupos civiles se ha logrado, ha tenido un aumento importante producto de las organizaciones que se hacen en redes sociales. Eso también tiene, en palabras de Jaime Baza, eso tiene un matiz bueno y un matiz malo. El matiz positivo es que la gente tiene más información y puede lograr organizaciones sociales de manera más expedita. Muchos de las personas que fueron durante el año pasado a la Plaza Italia conformaban grupos a través de redes sociales. Sin embargo, el cariz oscuro es, como ya sabemos, las fake news y el ánimo de alterar los conflictos. Está comprobado eh, por muchos especialistas, yo sin ánimo de hacer publicidad ni mucho menos, vi el documental de Netflix de El Dilema Social, era un documental que habla de varios de los ex fundadores y ex eh, co-creadores de las principales redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, que mostraban que la manipulación de la información en ciertos países fomenta la violencia política. Y eso es especialmente peligroso porque lo que se está ocurriendo es que se están polarizando las tendencias. Las redes sociales tienen la capacidad de polarizar ideas, polarizar pensamientos, ideología y separar. Y esto no lo digo yo, esto, como les comento, lo dice este documental, también lo podemos revisar en otros estudios.
Entonces hay que tener cuidado con el uso de las redes sociales. No hay que leer, no hay que creer todo lo que dicen. Siempre hay que contrastar la información, no llegar y compartir. Ojalá que sean noticias que se emanen de fuentes más fidedignas, ¿ya? De esa manera ayudamos a que nuestra sociedad no se rigidice en postura, porque si no evitamos dialogar. Y una de las cosas que más se necesita en política y una de las cosas que más vamos a necesitar en este tiempo es conversar. Aunque no nos guste lo que diga el que está al frente, pero necesitamos llegar a acuerdos. Y si nos levantamos de la mesa y nos vamos, no llegamos a acuerdos. Tenemos que quedarnos a conversar. Bueno, las manifestaciones ciudadanas también se han visto de distintas formas. Han habido iniciativas de carácter social o popular, un poco lo que yo creo que es lo que nos pasó a nosotros. Este estallido no fue organizado, salieron un grupo de cabros, saltaron el metro y de ahí empezó y se formó y fue creciendo en Santiago y en todas las regiones, incluso en el extranjero. Pero eso es un tipo de participación ciudadana. Pero también tenemos las elecciones populares, que es como en una etapa inicial, ¿ya? Y estas elecciones populares lo que busca es elegir a sus representantes. Ya sea se forma en una asamblea o nuevos miembros del Parlamento, pero es la ciudadanía la que escoge directamente, no hay intermedio. Por otro lado, hay mecanismos consultivos y deliberativos. Esto puede tener lugar de manera previa o de manera paralela al funcionamiento del mecanismo que está conformando la Constitución. Estamos hablando de lo que para nosotros son los cabildos ciudadanos, las asambleas territoriales, los foros nacionales, las consultas ciudadanas. En el fondo, ¿qué es lo que ocurre? En este tipo de participación ciudadana, toda esa información es recabada y presentada al órgano que está conformando la Constitución. Un ejemplo muy particular de ello ocurrió en Islandia. Bueno, Islandia hace muy poco, lo tengo acá, me voy a adelantar un poco, pero Islandia tuvo un proceso muy, muy interesante a nivel de participación ciudadana. Esto fue en el año 2011, ¿ya? Y lamentablemente el Congreso no ratificó la propuesta de constitución y es por eso que al finalmente no se pudo concretar la nueva constitución. Sin embargo, el proceso de Islandia es un ejemplo de organización ciudadana en la cual todo el proceso deliberativo se publicó por redes sociales. Las discusiones eran en vivo. Y las mismas personas, se estableció una página donde las mismas personas, en vivo y en directo, podían mandar sus preguntas a la persona que estaba hablando. El problema que tuvo este proceso, y por eso les digo que no hay fórmulas mágicas, no hay fórmulas perfectas, porque cada país es distinto. En el caso de Islandia en particular, su error fue haber dejado a un lado de manera completa a la clase política. Y al dejarlo fuera, trajo como consecuencia que el Congreso no ratificó lo que resolvió la Asamblea Constituyente. Ellos entendieron que tenían que lograr un punto medio. O sea, no dejar que los políticos hagan todo, pero tampoco dejarlos fuera. ¿Ya? Luego tenemos evidentemente otro medio de participación ciudadana que es la ratificación. Esta sí, sin duda, es un mecanismo de control ciudadano, el llamado accountability,
y es de especial relevancia, y sin duda para nosotros va a ser de especial relevancia, es una intervención directa y vinculante. Y en el caso de nosotros, bueno, va a ser vinculante en los dos casos. Ahora, en el caso del plebiscito, se entiende como una consulta popular en la que se convoca al pueblo para emitir una opinión sobre una determinada materia de tipo político o jurídico en un proceso electoral, ¿ya? Este es el mecanismo más habitual que se da en procesos de diseño constitucional. Ha ocurrido en las asambleas constituyentes de Venezuela, en el 99, en Ecuador, el 2008, Bolivia, el 2009, Islandia, el 2002. Países, ahora, también han habido casos en países que han elegido una comisión constituyente o que el cambio ha sido vía parlamento, que ha ratificado el texto y donde además ha operado otro mecanismo participativo. Turquía, Rusia, Polonia, Suecia, Ruanda, tenemos desde el año 1982 hasta el año 2011 con Marruecos. También, como yo les decía, han habido casos como Filipinas o Argelia, en el año 96, donde el plebiscito ha sido la única forma donde tuvo participación ciudadana en todo el proceso de conformación de la nueva Carta Política. En el caso de, como les decía, Filipinas y Argelia. Y aunque pueda parecer, como les decía yo, pueda parecer quizá iluso esto que les voy a decir, la educación cívica es un mecanismo también de participación ciudadana, ya que si bien es una forma pasiva y de carácter informativo de deliberar, lo positivo que tiene es que detona finalmente la participación ciudadana de manera más directa y activa otros espacios. ¿Por qué? Porque para los que tuvimos educación cívica, nos permite informarnos, conocer, que te muestren la Constitución por primera vez en el colegio, que te digan, esta es una carta donde están tus derechos y tus deberes, que te digan, estos son los poderes del Estado. ¿Tú puedes dudar? Sí. ¿Tú puedes cuestionar? Sí. Hay estas vías. Y eso es muy relevante. Es por eso que muchos organismos, distintas organizaciones sociales y civiles han buscado reactivar la educación cívica. Sobre todo, bueno, a partir del estallido social, pero en especial por el plebiscito que viene ahora, y sin perjuicio de ello, sin más, lo que estamos haciendo ahora también es educación cívica. Por último, para terminar, quiero comentarles algunos procesos constituyentes como los más emblemáticos, ¿ya? Y ahí van a ver ustedes que cada uno tomó distintos caminos, creyendo que eran los más apropiados. Por ejemplo, Colombia, en el año 1990, ellos conformaron una asamblea constituyente, ¿ya? Esto, a ellos les pasó algo parecido a nosotros. Nosotros tuvimos nuestro estallido, ellos tuvieron la ruptura legal pactada. Y ocurrió que la constitución de la época, la que está vigente, no le entregaba un mecanismo de reemplazo. Entonces, hubo un movimiento estudiantil que se llamó el Movimiento Estudiantil de la Séptima Papeleta. Y junto con el gobierno, curiosamente, presionaron para que se cambiara esa ausencia de posibilidad de cambio. Y se instauró una asamblea constituyente. Se hizo un plebiscito de entrada. Ellos tuvieron un plebiscito de entrada y fue muy positivo porque fue un proceso que comenzó desde abajo hacia arriba, como una demanda ciudadana. Y lo positivo fue que lograron elaborar una de las constituciones en la época, en el año 91, una de las constituciones más avanzadas en derechos sociales. Es una de las constituciones más bonitas, quizás, y más inspiradoras. Si bien es eterna, tiene como 300 artículos,
la de nosotros sí tiene casi 140, fue una constitución muy vanguardista para su época. Ahora, evidentemente, y es lo que decía Jaime la vez anterior, no basta con palabras bonitas y estas no se pueden llevar a cabo. Y es lo que ocurrió con Colombia, porque tuvieron un periodo donde hubo que ajustar la constitución a las leyes. Entonces, y Colombia, ¿qué es lo que pasa? Tiene un sistema de salud muy similar al de nosotros, casi igual. Por lo tanto, la nueva constitución consagró el derecho a la salud casi completamente. Y evidentemente, eh, los tribunales colapsaron con la cantidad importante de causas que iban de amparo, que le llaman ellos, recurso de amparo, que es nuestro recurso de protección. El tribunal acogía, evidente, porque era la ley. Sin embargo, cuando las personas concurrían en el fondo al Estado y le decía, ya pues, y vamos, hágame mi derecho. Quiero que usted me lo consagre, quiero que me devuelva las lucas de la ISAPRE. Y el Estado dijo, no puedo, no me da, no tengo plata. Es un ejemplo bien especial. Hoy en día, claro, se han ido acomodando varias de las leyes porque ha habido voluntad política. Entonces eso también es muy importante, que haya una coordinación entre lo que dice la Constitución con lo que tienen que hacer los legisladores, que es, en el fondo es llevar a la realidad eso, pero al mismo tiempo tiene que haber el presupuesto necesario, porque si no nos quedamos en palabras bonitas y en acciones que no se pueden concretar. Bolivia, y con esto voy terminando porque creo que ya me estoy pasando. Bueno, Bolivia tuvo una situación muy, muy, muy crítica. Ellos hicieron una enmienda a la Constitución de 1967. Bueno, yo creo que todos sabemos, esa enmienda permitió que en 2006, después de que Evo Morales llegara a la presidencia, se convocara una asamblea constituyente con un amplio acuerdo de los partidos. Había un periodo de mucha inestabilidad, recuerdan, política y mucha violencia. En ese contexto, Morales argumentó que la Asamblea Constituyente era soberana, estaba por encima de los poderes establecidos y que para tomar decisiones no requerían de las 2/3 partes. Finalmente se llegó a un consenso que logró darle legitimidad a la Asamblea Constituyente. Pero ellos mismos son conscientes de que la historia política boliviana ha estado marcada por mucha inestabilidad, y luego imagínense la Constitución del 2008, o sea, al reconocer, tuvo quizá también es importante la Constitución boliviana en el sentido que quizás, si no me equivoco, fue la primera en reconocer la plurinacionalidad de Bolivia. Y de hecho, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Boliviano se llama Tribunal Constitucional y Plurinacional de Bolivia. Bueno, ya les comenté sobre Islandia y me quedo para terminar con el modelo de Suiza. Suiza tuvo una fórmula mixta. Ya en este caso, el reemplazo del texto ya estaba autorizado por la Constitución vigente de la época. No tuvieron que redactar ni conformar ninguna fórmula nueva, digamos. La carta no fue redactada por el Congreso que estaba en ejercicio. Hubo elecciones para un nuevo Congreso, ¿ya? Y luego hicieron un plebiscito para ratificar. La participación ciudadana estuvo presente durante la elaboración de la carta y al final con el voto popular. Y cuando este Congreso se cumplió con su tarea, se disolvió. Quiero quedarme, porque ya voy a cerrar, porque se me fue el tiempo. Quiero quedarme con una reflexión que se hacían a propósito de los casos más críticos que ha tenido Latinoamérica, en el caso
de, bueno, Bolivia, en el caso de Ecuador y en el caso de Venezuela. Y en ese sentido, si bien estos países han tenido importantes avances de reconocimiento plurinacional, el reconocimiento de los pueblos indígenas, que es algo que nosotros tenemos en el debe, no debemos olvidar que han sido procesos marcados por mucha inestabilidad política y mucha violencia, ¿ya? Más que la que nosotros hemos vivido. Han sido situaciones muy críticas y situaciones donde la ciudadanía ha perdido mucho. Mi reflexión es a pensar que, nuevamente, no hay una fórmula perfecta. Nosotros, lo bonito de este proceso es que nosotros, que es el primero, y no va a ser el único, porque como ya vimos, las constituciones en promedio duran 20, 30 años, porque es así, porque las constituciones no pueden ser rígidas, salvo, no sé, la alemana, pero en general las constituciones, y en especial por la idiosincrasia latinoamericana, que no la podemos obviar, tienen que ir a la par con las demandas ciudadanas. Y tienen que ser, como decía Cristian Vera, tienen que ser expresas en lo que demandan y reflejar la ciudadanía. Yo tengo muchas esperanzas de que este proceso va a ser positivo. Entiendo que no es perfecto, porque, como decía al principio, una noche de noviembre se encerraron y deliberaron, y van a haber asamblea constituyente o comisión mixta. ¿Por qué no pusieron, no sé, comisión de expertos? ¿Por qué no motivaron la participación ciudadana? Eso es algo que quedó esa noche en esas cuatro paredes. Es algo que decía Jaime también. Bájate, Carlos, bájate, te vas a caer, pero que eres tonto, pues. ¿No? ¿Por dónde? Lo vamos por. Estoy terminando. Es algo que nos queda un poco con un sabor amargo, pero no hay que desanimarse porque el proceso puede ser muy positivo si nosotros no dejamos de estar presentes. Eso es lo que yo quería comentarles. Si ¿alguna pregunta? Ya córtala. Carlos. Ya terminé. Carlos, cállate. Ya pues. ¿Qué nena alcanzó a ver? Ladra de nuevo y te voy a agarrar de los pelos. Roxana, tienes abierto el micrófono, por favor. Listo. Estaba luchando con el perro, creo. Pero no le haga nada. Tenemos la ley Cholito. Por favor, sí. Los animales también tienen que estar en esa constitución, ¿no? Que también sí. Es una apuesta que los animalistas estamos pidiendo. Es cierto. Bueno, de hecho la constitución alemana, que siempre la señalan como de las más cortas y de las más eficaces, ellos, una de las pocas y más recientes reformas fue instaurar en uno de sus artículos la protección de los animales. No entendidos como no lo igualan al ser humano. Pero está consagrado porque hubo un tiempo en que la idea era igualar su condición de, claro, pasar de cosas a no cosas. En el caso de los alemanes, como ellos son muy prácticos, ellos dijeron, protegemos a los animales. ¿Alguien levantó la manito? ¿Vi por ahí? Hay que proteger a los presidentes, por eso le pusieron así. ¿No? ¿No? ¿Nadie quiere hacer una consulta? ¿Estamos ok entonces? Bueno. Yo quería hacer una consulta, Carol. Sí, dime. Iván de acá del Hospital San Borja. Mira, Iván. Lo que pasa es que tengo una duda. Lo que pasa es que yo quería saber si hay alguna constitución
que haya eliminado el derecho a culto. Te hago la consulta porque yo tengo unos papás que son de bastante edad y ellos están súper preocupados, y el otro día me preguntaban si esta nueva constitución o este nuevo movimiento va a eliminar el derecho a culto, porque hay un movimiento dentro de algunas iglesias, especialmente algunas que tienen programas radiales, que están avisándole a la gente que voten en contra de que se haga una nueva constitución, porque van a eliminar el derecho a culto. Yo sé que es una estupidez, pero ¿qué tienes tú como antecedente sobre ese tema? Es una fake news, a propósito de lo que estábamos hablando, sin duda. Que son incultos. Sí, de hecho los grupos más radicales que hacen este tipo de campaña, podríamos decir que son los grupos más incultos, porque cuando tú te radicalizas en una postura es porque no conoces la otra, porque es imposible que no seas, exacto lo que hace Jaime, es imposible que siendo radical y hayas visto la otra cara de la moneda, sigas siendo radical, porque entiendes que hay una y hay otra, y esas dos tienes que convivir. Ahora, respondiendo a tu pregunta, mira, en la historia latinoamericana, al menos por un tema histórico, somos colonias españolas y tú sabes que España trajo la religión católica, tenemos una herencia muy importante. Y en ese sentido, si bien nosotros y gran parte de los países latinoamericanos han eliminado la relación Estado-Iglesia, por algo nosotros somos un Estado laico, sin perjuicio de eso, con un derecho que se ha mantenido, que es el derecho a culto, en el entendido de que exista el derecho a poder emitir o impartir diferentes cultos. Así se permite, porque el otro sería prohibirlo, y eso sería antidemocrático porque iría en contra del derecho de expresión. Y es por eso que en Chile pueden convivir distintas religiones al mismo tiempo y respetarse. Hay constituciones mucho más extremas donde establecen exclusivamente un tipo de religión y prohíben otras. Me atrevería a, me estoy aventurando, en el caso de las constituciones europeas, en algunos casos no está el derecho a culto, pero insisto, no porque se prohíba, porque lo contrario sería que la Constitución dijera expresamente se prohíbe el derecho a culto. Quizás no está señalado expresamente, pero en el entendido que el Estado es laico y existe derecho a información y derecho a expresión. Entonces el Estado finalmente asegura a las personas la posibilidad de tener la religión que estime conveniente, y que eso no significa que vayan a atentar contra su vida ni contra su dignidad.